Durante 7 minutos, mi corazón se detuvo. Y durante esos 7 minutos, Jesús me mostró algo en lo que nunca me había atrevido a pensar en mi vida. El trono del Vaticano ya no está intacto. No me refiero al trono de madera ni de oro. Me refiero al poder espiritual que controla la Iglesia. Una entidad, un sistema oscuro, se ha infiltrado en lo más profundo de la Iglesia. Y esa entidad no es otra que el Anticristo. Dios no solo me muestra la oscuridad. Me muestra que aún llora por nosotros, por las ovejas fieles que lo aman, pero que se desvían justo en la luz del santuario. Si piensas que esto es absurdo, lo entiendo. Yo también he dudado de mí mismo. Pero después de regresar, sé una cosa, si permanezco en silencio, te traicionaré. Si te conmueve escuchar esto, por favor, envía un amén como muestra de tu sincero acuerdo. Si aún tienes dudas o preguntas sin respuesta, haznoslo saber escribiendo, necesito pensar más en esto. Creo que Dios no rehúye tus preguntas. Él simplemente espera que abras tu corazón y recibas. Soy la hermana Catherine, de 49 años. Nací en Pensilvania en el seno de una devota familia católica irlandesa. Mis padres siempre vivieron su fe de forma estricta y ordenada. En casa, teníamos suficientes estatuas e imágenes de la Virgen María, San José y estampas de Jesús en la cruz. Pero sabes, aunque crecí en un ambiente tan basado en la fe, mi verdadera fe no llegó a mí a través de esas estatuas, sino a través de un momento muy personal que fue un sueño. Tenía 20 años entonces. Todavía recuerdo con mucha claridad que una noche soñé que estaba en medio de un campo vacío, rodeado de una espesa niebla. Pero en el centro, había una pequeña casa de piedra con luz que se filtraba por las ventanas. Alguien cuyo rostro no podía ver con claridad tenía una voz sorda, como si resonara dentro de mí: ven aquí. Me desperté con lágrimas en los ojos. En ese momento, supe que Dios me llamaba. No pude darle la espalda y entré en el monasterio a los 21 años. Era una orden de clausura contemplativa. Vivíamos según 3 votos: pobreza, castidad y obediencia. Suena hermoso, ¿no? Y en ese momento creí con todo mi corazón que esta era la manera de vivir plenamente para Dios. Todos los días rezamos a horas fijas, 3, 6 y 9. Me he aprendido de memoria todos los himnos en latín y cada verso de las oraciones diarias. Barremos el patio, lavamos los hábitos, cultivamos verduras y servimos a los pobres si se nos permite salir. Solía creer que vivía para agradar a Dios. Solía pensar que esto era el cielo en la tierra. Pero ¿sabes qué? Hay algo raro en ese cielo. Al principio, no presté atención. Solo fueron unos breves momentos mientras leía las escrituras en la capilla. Cuando mi mente estaba en blanco, mis labios seguían leyendo, pero mi corazón ya no conectaba con Dios. Sentía como si le hablara al aire. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Cada día leemos docenas de pasajes de la Biblia, cantamos himnos, oramos y meditamos. Pero con el tiempo, me sentí cada vez más como una máquina, haciendo lo correcto, leyendo lo correcto, parándome lo correcto, arrodillándome lo correcto. Sin embargo, el amor que tenía por Dios en mis sueños a los 20 años parecía estar desvaneciéndose. Y entonces empezaron a surgir las preguntas. Al principio, muy pequeño. ¿Por qué seguimos repitiendo los rituales? ¿Pero nos enseñó Jesús a hacerlo? ¿Por qué mi corazón quiere hablar con Dios como un padre, un amigo, mientras todos siguen enfatizando obedecer la estructura, seguir la tradición? ¿Por qué damos tanto cariño, ceremonia y alabanza a la Virgen María más que al mismo Jesús? Me estremezco. No me atrevo a hablar de ello con nadie en el monasterio. Esos pensamientos podrían considerarse peligrosos. Y luego está la imagen del Vaticano que he visto algunas veces en libros religiosos de mesa de café, los tronos bañados en oro, las vestimentas magníficas que parecen apropiadas para reyes y reinas,
Y los elaborados rituales hasta el punto en que me pregunto si Dios está presente en todas esas cosas. Y entonces mi corazón comenzó a despertar. Todas las noches oraba y le preguntaba a Dios, «¿Te estoy obedeciendo, Jesús, si te amo? ¿Por qué entonces mi corazón se siente más lejos de ti que nunca cuando hago todo lo que enseña la Iglesia?» Oye, ¿alguien ha orado alguna vez y ha sentido que la distancia entre él y Dios se hace más grande? Si es así, por favor, escriban amén, porque necesito saber que no soy el único que ha experimentado esto. Solía pensar que la fe era un punto de apoyo sólido. Pero a los 49 años, tras casi 3 décadas viviendo en un monasterio, me di cuenta de que a veces la fe es como un hilo tenso entre el miedo y la verdad. Empecé a tener miedo de mí mismo. Temía los pensamientos que me rondaban la cabeza cada noche, pero ya no podía callarme. Esa mañana, aún recordaba con claridad que la capilla estaba tan silenciosa como siempre. La luz matutina se filtraba a través de las vidrieras, proyectando un resplandor sobre la estatua del Cristo sufriente. Me arrodillé y traté de orar como siempre, pero mi mente se sentía como si estuviera en una tormenta. Mis labios murmuraron, pero mi corazón gritó. Entonces ya no pude soportarlo más. Desde lo más profundo de mi alma, grité, «Jesús, ¿dónde estás? No te encuentro entre estas estatuas de piedra, estas oraciones, estas vallas de reglas. Te necesito, solo a ti». Y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. No oí la voz de nadie. No había pájaros en el jardín. Ni una respiración, ni el crujido de la silla de madera, nada en absoluto. Entonces oí claramente una voz que no salía de mis oídos, sino que resonaba desde mi alma. Se sientan en mi trono, pero no me representan. Mi corazón dio un vuelco. Giré la cabeza para mirar a mi alrededor, pero no vi a nadie. Esa noche no pude dormir. Ya no sabía qué creer. A la mañana siguiente, todavía llevaba mi hábito como siempre. Entré en la iglesia. Canté, pero tenía la garganta ahogada. Tenía ojeras. El corazón me latía con fuerza. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi alma parecía gritar en medio de un terremoto. Y luego sucedió tan pronto como el sacerdote elevó la Eucaristía. De repente me dolió el pecho. Mi visión se nubló. Toda la iglesia giraba a mi alrededor y yo no podía mantenerme en pie. Escuché una voz que llamaba mi nombre débilmente antes de que se desvaneciera por completo. Caí al suelo, pero no recuerdo el sonido del impacto. Solo recuerdo el silencio absoluto. No había ninguna luz cegadora, ni ángeles batiendo sus alas, solo un espacio sin forma, sin sonido y sin peso, como si el mundo hubiera sido desmantelado. Y ya había cruzado al otro lado. Algo me empujaba hacia adelante. No con fuerza, ni con agresividad. Sin embargo, no pude resistirlo. Sentí como si la pura verdad me llamara. No tenía miedo. Y entonces sentí una presencia. No pude ver ningún rostro claramente, pero sabía que era Jesús. No era la imagen de la estatua de yeso ni de las pinturas al óleo que una vez había venerado. No era el Señor tal como lo define la doctrina, sino aquel que está vivo, es eterno y no necesita presentación ni prueba. No lleva corona, ni viste manto de oro, ni sostiene cetro. Sin trono, sin templo, sin halo artificial. Solo una figura sencilla, un manto modesto que irradia una luz que no me abruma, pero me hace querer llorar porque soy amado. Me arrodillé inmediatamente, no por miedo, sino porque lo había encontrado. Todos esos años repitiendo el Padre Nuestro, todas esas veces que me confesé, todas esas vigilias de Nochebuena fueron solo pasos largos y polvorientos para llegar a este momento. Cuando vi a mi Dios, Él no hablaba con su boca, sino que oía cada palabra como sangre fluyendo en el alma. Me habéis buscado entre los muros de piedra, pero no estoy atado ni por el oro ni por la piedra. Me eché a llorar, no por culpa sino por un anhelo que se había liberado. He corrido,
He obedecido. He leído. He seguido. Pero no te he encontrado en los lugares que el sistema dijo que estarías. Y ahora, sin sistema, sin rol, sin doctrina, estás aquí. Tus preguntas surgen de un verdadero deseo por mí. Tiemblo, ya no me siento culpable. Solo me queda una amorosa afirmación de que mis dudas no son una falta de respeto, sino una oración sofocada durante tantos años. Dios dijo, hoy te mostraré lo que estaba oculto. Verás quién se sienta verdaderamente en el trono que dicen que es mío. Pude sentir un movimiento claro listo para comenzar. La atmósfera pareció cambiar como si una puerta se abriera frente a mí. Pero esta vez, no solo para mirar, sino para comprender. Querido amigo, si estás en un viaje en busca de él y alguna vez te has sentido perdido, no te detengas. Si tu alma anhela la verdad, Kumal. Amén. No para estar de acuerdo conmigo, sino para atreverte a reconocer que tu corazón sigue vivo. Inmediatamente después me llevaron a un espacio extraño llamado la antesala del juicio. Este no era un lugar de juicio, como alguna vez pensé, sino más bien un lugar donde tuve que enfrentarme a mí mismo y a las creencias que había mantenido durante tanto tiempo. El vasto y silencioso espacio estaba lleno de presión. Vi también a otras almas pasar por allí, cada una con una expresión única. Algunas tenían la mirada serena, mientras que otras estaban confundidas y ansiosas. Comprendí que esa era la diferencia entre obedecer de corazón y fingir obedecer por presión o miedo. Dios me condujo a un muro enorme, no hecho de piedra real, sino aparentemente cristalizado de mentiras y dudas, en su nombre. En ese muro, cada piedra registraba claramente los conceptos que una vez reverencié: tradición, jerarquía, autoridad papal, infalibilidad, doctrina. Cada piedra era como un velo que ocultaba la verdad. Cuando Dios tocó la piedra infalible, la vi desmoronándose como si toda mi firme convicción se derrumbara. Sentía tanto dolor que no podía articular palabra. Sentía como si me desgarraran el corazón. Y dijo con una voz llena de amor, pero también muy severa: ningún simple mortal es incapaz de errar. Solo mi palabra, mi espíritu, es perfecto. Desde ese momento comprendí el inmenso peligro que supone atribuir a la humanidad la perfección que pertenece únicamente a Dios. Luego bajé por una escalera de caracol que conducía a través del tiempo. Cada paso representaba un siglo, un periodo histórico de distorsión y cambio dentro de la Iglesia. La luz se desvaneció gradualmente, los hermosos símbolos iniciales se distorsionaron, y la oscuridad reemplazó el resplandor. Escuché el sonido del himno resonando, convirtiéndose en susurros, murmullos e incluso en una risa estremecedora. Con cada nivel, vi imágenes fugaces, la simplicidad y pureza que se habían complicado por el poder terrenal, los momentos en que el Cordero fue empujado a la oscuridad y las luchas interminables por la verdad. Sentí un escalofrío recorrer mi columna al saber que lo que creía podía ser solo un pequeño fragmento de la verdad. Finalmente, después de que las escaleras se extendieran hasta lo más profundo de mi alma, me detuve frente a una puerta enorme. La puerta no era de madera común, sino de algo extraño. Vi madera negra pura brillando como si estuviera cubierta de metal oscuro y frío. En la puerta, la frase Vicario Feliz, representante del Hijo de Dios, estaba profundamente grabado, imponente, pero haciéndome sentir una falsa autoridad, como si estas no fueran las verdaderas palabras de Dios, sino más bien una ambiciosa usurpación de un título. Cuando mis ojos se posaron en esas palabras, sentí como si mi corazón me apretase porque sabía que no era poder del cielo, sino más bien un poder falso y engañoso. Y Dios susurró en mi mente: este es el título que les ha dado poder en la tierra. Pero no fue concedido desde el cielo. Sus palabras resonaron dentro de mí como una advertencia que no podía ignorar: ese título no representaba al verdadero Jesús, sino un sustituto peligroso. La sensación era al mismo tiempo horrible y clara, hasta el punto de que no podía negarla. Dios no usa sus manos para abrir la puerta. Tampoco necesita fuerza física. Con solo un pensamiento, una palabra silenciosa,
la puerta comenzó a abrirse lentamente ante mis ojos. La puerta se abrió poco a poco, como si revelara un secreto que había estado oculto durante siglos. Allí dentro no estaba la oscuridad ni el vacío frío que alguna vez imaginé. En cambio, fue un espacio creado, una simulación sofisticada de un paraíso glorioso, magnífico y aparentemente sagrado. Pero inmediatamente sentí la horrible artificialidad de este lugar. La luz aquí era brillante, pero fría, carecía de la calidez del amor verdadero. El canto resonaba pero parecía vacío, sin alma, como las reverberaciones de un teatro sin público. El olor no era el puro incienso de la oración, sino más bien una fragancia sintética empalagosa, tan forzada que resultaba desagradable y me hacía querer escapar de ese lugar de inmediato. Al adentrarme más en la simulación del paraíso, mis ojos se sintieron inmediatamente atraídos por un trono colosal en el centro, brillando con oro puro y piedras preciosas meticulosamente cortadas, deslumbrante hasta el punto de ser abrumador. Pero aquel esplendor no era de paz ni de santidad, sino más bien una fachada brillante que ocultaba algo horroroso. El trono estaba intrincadamente tallado con imágenes de una calavera y un esqueleto humano, símbolos de la muerte, como recordatorio del precio del sacrificio y la falsedad del amor. En lugar del amor verdadero, los brazos del trono eran dos leones majestuosos, pero sus ojos estaban cubiertos, simbolizando el poder ciego, incapaz de ver la verdad que está oscurecida. Detrás del trono, había una cruz incrustada dentro de dos círculos donde la cruz parecía disolverse, colocada al mismo nivel o incluso más abajo que el ojo que todo lo ve. Un símbolo de poder misterioso lleno de presión y control. Dios me dijo, este no es mi trono. Este es el trono de mi reemplazo. Sus palabras resonaron por todo el espacio. Los que se sientan aquí son honrados por el mundo, pero sus nombres no están en el libro de la vida. Me dolió el corazón ante esa amarga verdad. Al observar más de cerca las vestiduras y los símbolos de poder en el trono, vi los mantos gruesos y pesados, las mitras lujosas y los anillos de autoridad, todo lo cual estaba distorsionado ante mis ojos espirituales. El cetro de poder ya no era la cruz sagrada sino ahora una serpiente envuelta alrededor del bastón, evocando una sensación de disgusto y miedo que se extendió dentro de mí. Las imágenes alrededor del trono no eran en absoluto las de Cristo crucificado, como a menudo sabemos, sino más bien pinturas de Cristo con los ojos abiertos y una sonrisa burlona, que es la burla máxima de su dolor y su sacrificio sagrado. Entonces vi al usurpador sentado en el trono. Al principio, parecía un hombre común y corriente, pero el aire a su alrededor poco a poco se fue haciendo pesado, sofocando toda vida. Su rostro cambiaba constantemente, a veces amable, a veces serio, a veces amenazadoramente aterrador y otras veces completamente vacío, y solo permanecían sus profundos ojos negros como abismos. Esta transformación me hizo comprender claramente que todo esto era una fachada y una aterradora capacidad de disfraz. Dios confirmó su identidad. Aquí está el ser divino escondido tras el disfraz de la santidad. El que me tentó en el desierto. El que busca el trono a cambio de adoración. Pero lo que más me sorprendió fue su apariencia en el mundo actual. Ya no le llaman Lucifer ni Satanás, sino Padre, líder espiritual, voz de paz, centro de unidad. Este es realmente el engaño más sutil, ya que usa una máscara de bondad para engañar a las almas. La voz del Señor resuena. Su paz es un pacto. Su unidad es el cautiverio. Y sobre todo, no suprime la cruz sino que la redefine. Es decir, distorsiona el verdadero sacrificio convirtiéndolo en una falsedad para controlar y alejar a la gente de la verdadera luz. Y luego el Señor continuó guiándome a un espacio completamente diferente donde me encontré frente a una enorme biblioteca con estantes imponentes que parecían tocar el cielo azul, extendiéndose infinitamente, semejando un tesoro de conocimiento sagrado almacenado durante miles de años. La atmósfera aquí transmitía una sensación de solemnidad y misterio mientras una luz suave se filtraba a través de las grietas, creando una sensación que era al mismo tiempo majestuosa y divina.
Cuando Dios tocó suavemente un libro antiguo, los misteriosos velos que ocultaban su verdadero contenido cayeron de repente, revelando cosas que normalmente nadie llega a ver. En lugar de enseñanzas puras, vi una serie de pactos, documentos espirituales y acuerdos hechos en los reinos invisibles, que son contratos establecidos entre entidades para controlar y gobernar los aspectos espirituales del mundo. Los documentos en las estanterías eran antiguos rollos de pergamino con una escritura que no era un lenguaje humano, sino una forma de comunicación de entidades espirituales que se retorcían y transformaban como seres vivos. En las páginas también había extrañas marcas y firmas hechas de espíritu, que irradiaban un aura indescriptible de misterio y poder. El Señor me explicó con una voz profunda y cálida. Aquí es donde han escrito enseñanzas en mi nombre, pero han quitado mi palabra viva. Estos son los contratos que le han dado voz a otro en mi organización. Esas palabras resonaron en mi mente, haciéndome sentir un profundo sentimiento de traición. Pude ver los detalles de algunos pactos, acuerdos que permitían renunciar a una parte del poder espiritual a cambio de poder terrenal, compromisos que permitían que símbolos paganos se infiltraran en el corazón de la Iglesia e incluso contratos que obligaban a silenciar el nombre de Jesús en ciertos contextos como una forma de sofocar la voz genuina para mantener el poder y el control. Todo esto me produjo un escalofrío al darme cuenta de cuán profundamente el poder y los acuerdos se han infiltrado en el mundo espiritual, y la elección de obedecer los contratos verdaderos o falsos determinará el destino de cada alma. En el centro de la biblioteca, me llevaron a un espacio de conexión donde había un altar magnífico, grandioso como el altar principal de una gran iglesia. Podrías imaginarlo parecido al altar de la Basílica de San Pedro, pero esta es una versión espiritual donde cada detalle exuda grandeza pero también oculta una sensación de artificialidad. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que en el centro del altar no estaba ningún Cordero de Dios, ningún rastro del verdadero Jesús. Sobre el altar había símbolos mixtos y ricos en implicaciones. Vi un par de llaves cruzadas con forma de serpiente entrelazadas. Junto a ellas había 7 coronas resplandecientes, cada una de las cuales representaba un pacto histórico importante que el Señor me explicó. El primer pacto fue con el poder romano pagano, la integración de deidades paganas en la estructura del imperio. El segundo pacto con los reyes y emperadores de Europa. El poder político secular destinado a proteger la institución. El tercer pacto con los sistemas financieros, el poder del dinero y la influencia económica. El cuarto pacto con las sociedades secretas, religiones esotéricas que permiten que los símbolos y la filosofía pagana se infiltren. El quinto pacto se refiere a la veneración de una imagen de la reina o madre colocada a la par o por encima del Cordero, disminuyendo el papel único de Jesús. El sexto pacto es con la ciencia y el conocimiento seculares, perdiendo la prioridad de la revelación divina. Y el pacto final es la unidad global, paz, tolerancia y justicia social disfrazadas. Pero sin Jesús en el centro. Luego, Dios me mostró visiones de los rituales ocultos que se realizaban detrás del velo del secreto. A estas ceremonias asistían sacerdotes vestidos con elaboradas túnicas, los líderes. Sin embargo, sus gestos carecían por completo de sacralidad y llevaban signos extraños y artificiales. Las palabras resonaron como el latín antiguo, pero entre ellas se intercalaban sonidos del lenguaje del inframundo o el lenguaje de entidades sombrías. Vi que la ofrenda era una copa espesa de vino negro. Cuando el Señor tocó mis ojos, dijo que no era vino verdadero, sino la sangre de la verdad corrompida, la esencia del engaño. Al borde del ritual, los ángeles observadores permanecían en silencio, con los ojos llenos de tristeza, sin participar, pero siempre esperando. No podían intervenir, pero tampoco podían apartar la mirada. Dios explicó que confunden mi recuerdo con pactos con otros señores. Por eso mi presencia se ha retirado de muchos lugares, aunque todavía usan mi nombre. Estas palabras resuenan como una profunda advertencia sobre el peligro de los falsos pactos y la distorsión de la adoración. Y entonces me llevaron a un vasto espacio donde se extendía una enorme alfombra que representaba a Pedro, recibiendo las llaves del cielo.
Pero al contemplarla con ojos espirituales, esa imagen ya no era tan pura como imaginaba. La llave, que se suponía simbolizaba poder y donación, estaba hecha de trozos de hueso fríos e inertes, evocando dolor y muerte. La mano de Pedro no es realmente suya, sino que está controlada por hilos invisibles, como una marioneta en manos de fuerzas silenciosas. La voz del Señor resonó, suave pero seria: no todos los que vienen después de él me traicionan, pero muchos se han rendido al poder y han permitido que otros tomen el trono. Entonces entré en una habitación llena de espejos. Dios dijo que esta era la cámara del falso líder. Cada espejo reflejaba una imagen diferente del mismo hombre con túnica blanca, a veces la impureza del cordero, a veces el león fuerte, luego el anciano apacible. Pero finalmente, el rostro desapareció por completo, dejando solo los ojos oscuros y hundidos. La voz de Dios resonó como una advertencia: esta es la imagen que se muestra al mundo. Vendrá como la solución, la sierva, la unificadora. Pero tras los espejos, no hay luz. El siguiente espacio es la cámara del consejo espiritual. Veo una sala llena de una energía especial donde entidades ancestrales se presentan como consejeros misteriosos. Sus labios exhalan vapores tenues, símbolos de engaño, ambigüedad y manipulación, susurra el Señor. Son los consejeros de la nueva era. Y el nuevo Papa los escucha. De la oscuridad de la habitación, apareció lentamente una figura vestida de blanco. Era la ungida por consenso, con un rostro amable que evocaba la paz y el amor, pero con un espíritu vacío, carente de la presencia de mi espíritu. La palabra de Dios dijo solemnemente: este es el recién ungido, no por mi espíritu, sino por el consenso del mundo. Esa persona hablará de paz y amor, y me mencionará, pero no llevará mi cruz. Observé solemnemente la ceremonia de coronación del nuevo Papa. Una corona no hecha de oro ni piedras preciosas, sino tejida con ideología, filosofía y compromiso. La adornaban extrañas gemas que simbolizaban el relativismo moral, la aceptación del paganismo como iguales, la igualdad de creencias e incluso la bendición de todo aquello que contradice la palabra de Dios. Allí vi una serpiente espiritual burlándose de mí, como una señal de burla y destrucción acechante. Y entonces el Señor me mostró los decretos del nuevo sistema, documentos que a simple vista parecían brillantes. Pero al tocarlos, se transformaron en códigos y carbones del inframundo. El decreto que proclama la unidad global mediante la fe planetaria suena pacífico y leal, pero oculto en las notas espirituales se encuentra la frase: rechazar la singularidad del Cordero. Este es el plan más sofisticado: enmascarar la negación de la verdadera fe con una falsa unidad. Me llevaron al altar universal donde se celebran reuniones interreligiosas, donde se combinan diversos símbolos religiosos. El centro del altar no tenía una cruz, sino un espejo que simbolizaba la adoración al yo. La palabra de Dios resonó: no me adoran a mí. Se adoran a sí mismos. El nuevo Papa será llamado el Maestro de la Reconciliación. Pero esa no es la reconciliación de la verdad. Es, más bien, una falsa reconciliación. El trono de la física en Roma aparece en mi mente. Pero al mismo tiempo, también veo una réplica espiritual de ese trono que reposa en la oscuridad de las dimensiones. En el trono se mezclan símbolos, cruces, pentágonos y un ojo que todo lo ve. El Señor advierte: cuando este trono sea poseído, la cuenta regresiva se acelerará. Desde una vista de pájaro, veo la tierra manifestándose a un nivel espiritual con cadenas de luz que conectan estrechamente varias fuerzas, como el gobierno, la religión, las finanzas, la educación, la cultura y el medio ambiente, todas dirigidas por números espirituales. Organizaciones no gubernamentales que operan en el ámbito de la espiritualidad. Es una red de poder sofisticada y difícil de desmantelar. También vi aparecer un nuevo símbolo, un falso signo de paz, que es una cruz plana colocada dentro de un círculo, rodeada de muchos otros símbolos de diversas religiones y filosofías. Las palabras del Señor exclamaron: esta es la señal de la falsa paz y la nueva adoración delante de mí.
El mundo acepta esta señal y celebra la unidad. Las grandes iglesias se adaptan o son oprimidas si se oponen. Mientras tanto, quienes predican la verdad se convierten en mensajeros del odio, vistos como alborotadores y excluidos. El sistema de implementación de marcas de adoración digitales es una necesidad en la nueva era. Quienes acepten cosecharán los beneficios, mientras que quienes se nieguen lo perderán todo. Una distinción clara y dolorosa. Sin embargo, veo que todavía hay un pequeño grupo escondido allí, firme en su fe. Oran en secreto, reciben visiones directamente de Dios y consideran a Jesús su templo. La palabra de Dios afirma, «Este es mi pueblo». Finalmente, Dios me mostró la preparación para el anticristo. El nuevo Papa anunciará la venida del nuevo Mesías. Pero Dios enfatiza que su Mesías no soy yo. El papel del nuevo Papa como una versión inversa de Juan el Bautista prepara el escenario para la aparición del anticristo que poseerá gran poder, encantará a las multitudes, engañará a las naciones y será adorado con un falso consenso. En ese momento, sentí claramente que esa escena apocalíptica era una fuerte advertencia sobre los últimos días del sistema, sobre los peligros del falso consenso y los intrincados planes para engañar a la humanidad, alejándola de la verdadera luz. Entonces, el espacio circundante cambió repentinamente. Un rayo de luz pura brilló desde arriba, y entonces los ángeles comenzaron a descender del cielo sagrado. Cada ángel estaba radiante, portaba un antiguo pergamino, firmemente atado con un cordón delgado pero resistente, como si contuviera grandes secretos. Jesús estaba en el medio, con su mirada gentil pero solemne, mientras caminaba paso a paso hacia mí y los demás presentes en ese espacio. Estos pergaminos, explicó, son la misión dada a aquellos que serán despertados, a las almas sensibles, listas para embarcarse en un viaje difícil, pero lleno de luz. Siento un tirón invisible, como si una mano invisible colocara suavemente un rollo de pergamino en mis manos. Mi corazón está atónito y lleno de un sentimiento de responsabilidad. Ese rollo de pergamino no es solo un documento, sino un llamado a la acción, un camino que conduce a la verdad y a la libertad para quienes deciden escuchar. Jesús me miró fijamente, su cálida voz resonando en mi alma, sí, volverás. Tu voz será como una trompeta que resonará en este oscuro desierto. No ocultó las dificultades que le aguardaban. Habría momentos de rechazo, incomprensión y dolor. Pero el gran propósito era liberar a quienes realmente escuchaban, inspirar fe y esperanza en los perdidos. Enfatizó el mensaje central como una luz que brilla en la oscuridad. El trono ha sido ocupado por poderes temporales. Pero el verdadero reino, el reino del espíritu y la verdad, permanece entre quienes me conocen, quienes adoran en espíritu y verdad. Sus palabras de aliento están llenas de urgencia, ve, porque el día se acorta. El tiempo se acaba. Mientras el error y el engaño se extienden como el inmenso océano, cada paso que das es un pequeño rayo de luz, pero puede iluminar una gran oscuridad. Cuando llegó el momento de la despedida, Jesús comenzó a retirarse gradualmente hacia la extensión brumosa. La luz que lo rodeaba se desvaneció lentamente, dejando atrás un halo débil como si aún conservara un rastro del calor del amor ilimitado. Me siento como si me estuvieran jalando hacia atrás, volviendo a la realidad, donde todo se hunde poco a poco en la oscuridad de la ambigüedad y la indiferencia. Todo a mi alrededor se oscurece. Pero en mi corazón, persiste una llama de anhelo y la promesa de un futuro brillante, un día en que la verdad y el amor prevalecerán. La sensación de regresar a mi cuerpo fue como una sacudida violenta después de un largo periodo de entumecimiento, frío y dolor que penetró cada célula. Mis extremidades temblaban incontrolablemente como si este cuerpo ya no me perteneciera por completo. Mis ojos se abrieron ligeramente, pero no pude parpadear. Todo a mi alrededor estaba borroso y confuso, como si estuviera mirando a través de una espesa niebla. Había una mezcla de conmoción, extrañeza e impotencia entrelazadas. Me di cuenta de que estaba acostado en una habitación pequeña. La tenue luz de las velas parpadeantes se reflejaba en los antiguos muros.
Era una capilla, un espacio tranquilo pero familiar donde las siluetas de las monjas me rodeaban. Sus ojos estaban enrojecidos y sus miradas llenas de preocupación. Las oraciones susurradas se mezclaron con suaves sollozos resonando en ese silencio, creando una sinfonía que era al mismo tiempo dolorosa y esperanzadora. El suave y familiar aroma del incienso flotaba en el aire, recordándome los días pacíficos del pasado. Pero ahora todo parece a 1.000.000 de millas de distancia. Esas miradas me miraban como si yo fuera un milagro vívido, un retorno inexplicable. El médico y la enfermera entraron, sus rostros mostraban claramente una mezcla de alegría y ligera confusión. Una enfermera dijo amablemente a todos: el corazón del paciente se había detenido durante 7 minutos, pero ahora ha regresado. Lo consideraron un milagro médico, una maravilla en la frontera entre la vida y la muerte. Pero yo sabía lo que no podían ver. Lo que he vivido no ha sido un simple retorno. Aunque mi cuerpo ha regresado, mi mente y mi alma aún persisten en visiones, escenas que solo yo conozco. Es una sensación completamente diferente, como si se hubiera producido una transformación profunda en nuestro interior, un despertar que no se puede deshacer. Ya no soy la misma persona que solía ser. Frente a mí hay un mundo viejo, pero por dentro estoy embarcado en un nuevo viaje. He regresado, pero ya no pertenezco completamente a este mundo. Y una nueva misión, una misión de testimonio y de despertar, me espera más adelante. Los días siguientes fueron una larga y caótica serie de agitación interna. Traté de procesar esas experiencias inimaginables, preguntándome si eran simplemente un sueño o una ilusión causada por el estrés y el agotamiento. Pero ese recuerdo era demasiado vívido, demasiado detallado para olvidarlo alguna vez. La mirada dulce pero imponente de Jesucristo aún permanece en mi mente. El enorme trono radiante esconde un horror supremo y la inquietante sonrisa de la serpiente. Todas estas imágenes son como impresiones indelebles que se repiten en cada momento de tranquilidad. Decidí compartir lo que veo, estas visiones, con la comunidad monástica, aquellos que una vez fueron mi familia espiritual, las personas en las que más confío. Pero hablar nunca ha sido fácil. Intento contar mi historia con cuidado, lentamente, escogiendo fuentes confiables y mayores para no abrumarlos. Sin embargo, cada vez que abro la boca, siento la frialdad y la distancia creciente. Sus reacciones me causaron más dolor que cualquier otra cosa. Hubo largas pausas, silencios incómodos y miradas de duda o lástima dirigidas a mí como si fuera un extraño. Había un atisbo de sonrisa piadosa, aparentemente destinada a consolar, pero también teñida de sospecha. Creían que estaba cansado, estresado o tal vez había sido tentado por el diablo. Algunos incluso permanecieron en silencio, sin poder decir palabra, como si acabaran de cometer un tabú. Y a sus ojos, poco a poco me fui convirtiendo en un hereje o peor aún, en un loco. La sensación de aislamiento dentro del mismo monasterio que una vez fue mi hogar espiritual me hizo sentir como si hubiera caído en un abismo sin fin. Aquellos que una vez fueron cercanos a mí de repente se convirtieron en extraños. Las miradas que una vez fueron cálidas ahora se sentían frías y llenas de sospecha. Lo más doloroso fue verlos todavía inmersos en un sistema donde había visto a través de las mentiras, los falsos acuerdos y los rituales que ocultaban engaños. Ellos creen, se adhieren, y yo me quedo al margen como una persona solitaria, rechazada por los que más amo. La lucha interna se hizo intensa. Escuché con claridad el llamado interior de la Orden de Jesús, que resonaba sin cesar: tú lo contarás. Pero afuera, esa voz fue ahogada por la indiferencia, la oposición y los muros invisibles de la duda. Sentí que mi espíritu gritaba, las palabras ardientes se ahogaban en mi garganta, pero no podían fluir completamente. A veces, en el silencio de la soledad, me pregunto si estoy en el camino correcto o si me he perdido entre la verdad y la mentira, entre la fe y la traición. Pero una cosa es cierta, esa voz, aunque silenciada, aún no se ha extinguido.
Decidir abandonar el monasterio después de 27 años de compromiso es uno de los pasos más dolorosos que he dado en mi vida. El monasterio no solo era mi hogar, sino también el único mundo que conocía, donde consagré mi juventud y mi pasión a mi fe y al destino de mi vida. Ahora, me encuentro en el umbral de una vida completamente nueva, un mundo que ya no se llama monasterio. Sin las fronteras familiares, siento como si acabara de desprenderme de una parte de mi cuerpo, de un hogar amado, que también es un pedazo de mi alma sagrada. Lo que llevo conmigo no son riquezas ni artículos lujosos, sino solo lo más esencial, una Biblia desgastada. Una cruz sencilla colgada del cuello y pequeños símbolos que dan vida a cada momento de conversación espiritual. Pero aún más importante, son las visiones que Dios me ha dado y sus consejos sinceros, como una lámpara que guía mi camino. Mi nueva vida es sencilla y anónima. Elijo vivir sola en un lugar donde nadie conoce mi nombre, mi hermana ni nada de lo que he vivido. Mi trabajo diario consiste en tareas sencillas. A veces hago tareas domésticas o trabajos manuales para ganarme la vida. Lo justo para subsistir, pero no lo suficiente como para perturbar la paz de mi alma. Cada mañana que me despierto, ya no soy un monje con hábito, sino un hijo de Dios que vive por la fe y las promesas sagradas, dando cada paso en un mundo moderno complejo. Mi relación personal con Jesucristo se ha vuelto más directa e íntima que nunca. Se acabó la distancia ceremonial. Se acabaron las barreras de las reglas y las formalidades. Jesús me llama amigo. Me susurra al corazón con amor y tierno apoyo, siempre presente y guiando cada paso que doy. Fortalece mi fe cada día, me da fuerza cuando estoy débil y paz cuando mi corazón está apesadumbrado. Entonces, un día, el Señor Jesús me hizo saber que era el momento de comenzar mi testimonio, no con autoridad, no con títulos ni grandes discursos, sino con el poder mismo del santo mensaje, la verdad transmitida desde lo más profundo de mi corazón, con la misión de liberar a los que aún están perdidos en la oscuridad del engaño y la falsedad. Me doy cuenta de que mi voz no son solo las palabras de una persona, sino un llamado a despertar a todos, una pequeña luz en la noche oscura del mundo. Este es un nuevo viaje, el viaje de un testigo, un mensajero, alguien que trae esperanza y verdad en medio de grandes dificultades. Lo último que quiero transmitirles, a quienes leen estas líneas o escuchan mis palabras, es que por favor no consideren esto una coincidencia o una simple historia común. Quizás sientas que algo no cuadra en el mundo actual. Quizás hayas empezado a sentirte confundido y desconcertado por las palabras sobre la paz y el amor, pero las encuentras huecas, sin sentido o como velos que oscurecen la verdad. No es que seas vago ni imaginativo. Es el primer despertar. La verdad que he visto y ahora quiero transmitirles es muy sencilla pero llena de desafíos. El trono del Vaticano, símbolo de poder espiritual en el que muchos creen, ha sido tomado no solo por personas visibles sino también por una entidad, un oscuro sistema espiritual que ha manipulado secretamente, oscurecido la luz de la verdad y desdibujado la verdadera fe. Esta no es una historia de hace mucho tiempo, sino una realidad que se desarrolla ante nuestros ojos. La única solución que les ofrezco, y que me ofrezco a mí mismo, es una invitación muy sencilla, pero no fácil. Regresen a Jesús. Solo Jesús deja de lado todas las fachadas, las complejidades del sistema religioso creado por el hombre, las concesiones y las mentiras que han oscurecido la palabra viva. Solo en él la verdad se hace evidente y la vida comienza verdaderamente. ¿Estás listo para defender la verdad, incluso si esto te causa pérdida, rechazo o te etiqueta con términos desagradables como extremista o hereje? Tienes el valor de decirle al mundo, solo sigo al Cordero, no a los tronos de este mundo. Si te atreves a decir sí, recuerda que no estás solo. Formas parte del resto que el cielo conoce por su nombre, un grupo pequeño pero resiliente que se convertirá en la base del verdadero reino. Para empezar, puedes hacer cosas sencillas pero significativas. Habla con determinación y di, no me rendiré ante el trono del mundo. Esta es una declaración audaz que expresa un rechazo de todo poder engañoso y una voluntad de permanecer fiel a la verdad.
Por favor, comparte este mensaje con cualquiera que pueda escucharlo, porque la luz no se puede ocultar cuando se difunde. Asegúrese de leer el capítulo 13 del Apocalipsis. No es una historia lejana, sino una advertencia para nuestro tiempo con detalles claros y escalofriantes. Oremos con sinceridad y profundidad, y abramos nuestra alma para recibir la fuerza del Espíritu, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean. Finalmente, quiero advertirles, el Señor Jesús regresará pronto. Antes de que llegue, el falso trono será revelado y verdades aterradoras quedarán al descubierto ante los ojos de todos. Será el momento de mayor prueba y también la oportunidad para que cada uno elija su postura. Estén preparados, firmes en la fe y leales a Él. Amén.